Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal de medicina. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la artritis séptica. En traumatología encontramos muchas urgencias que se tienen que atender de manera inmediata. Estas urgencias son consideradas como urgencias reales. Es por eso que los médicos tienen que tener la capacidad de diagnosticarlas y atacarlas de manera oportuna, ya sea si no pueden tratarlo ellos, que la puedan canalizar hacia un ortopedista o un especialista que pueda atenderlo de manera inmediata. Vamos a iniciar con la revisión del tema de lo mínimo que debes de saber sobre artritis séptica. La artritis séptica es una enfermedad que está considerada una inflamación derivada a un agente causal infeccioso. Esto generalmente se debe a que hay una complicación y hay una diseminación de las bacterias, ya sea vía hematógena, es decir, por medio de la sangre, vía directa o indirecta, es decir, por alguna comunicación directa de alguna herida o alguna infección que esté alrededor de esa articulación. Generalmente esta complicación es muy devastante y es muy preocupante, por eso es de que como ortopedistas y como médicos debemos de tener mucho énfasis en diagnosticarlas de manera oportuna para que no lleguen a tener una complicación importante. Como urgencia real, lo recomendable es diagnosticarlas en las primeras 6 horas para evitar una complicación y una secuela permanente de la persona. Vamos a iniciar con la revisión del tema, pero antes de pasar a eso, necesitamos saber cuáles son las características normales del cartílago para que así podamos entender cuándo está enfermo. El cartílago es una de las estructuras que recubre todas las uniones articulares y se manifiesta por diversas características. De entrada es un elemento firme, este elemento también es aneural, alinfático y avascular, y eso le confiere características muy específicas. También tenemos que entender de que dependiendo del tipo de articulación y la localización, puede aumentar o cambiar su grosor, el cual va desde 2 hasta 5 milímetros en función a la localización. El cartílago más grueso se encuentra en la patela. Al ser compuesto en su mayoría de colágeno, se considera un elemento biopreesforzado. ¿Qué quiere decir esto? Que soporta cargas de compresión y de tensión. Eso le da cierta resistencia y una capacidad de amortiguación ante los impactos que sufrimos día a día en nuestras articulaciones. Generalmente, en las articulaciones encontramos diversas estructuras y diversas células, entre ellas los condrocitos, los condroblastos y los condroclastos, que forman parte de las estructuras normales del cartílago. También encontramos otros elementos como matriz extracelular, la cual generalmente se compone de agua, proteoglicanos y otras sustancias que le van a dar su resistencia y las características propias de este tejido. Otra de las sustancias que también encontramos y son muy importantes de identificar es el colágeno. En las articulaciones, a diferencia del hueso, tenemos un colágeno tipo 2. En el hueso, la característica principal es que el colágeno, el más abundante, es tipo 1. El cartílago tiene diversas capas. Sin embargo, mientras más se acerque a la superficie articular, la actividad mitótica de reproducción y replicación y reparación va disminuyendo, y eso, sumado a que es una estructura vascular, hace de que el cartílago en condiciones normales no pueda reproducirse ni regenerarse. Las articulaciones en condiciones normales se componen de dos huesos que van a tener contacto sobre sus superficies articulares y también una membrana sinovial que la envuelve. Esta membrana tiene diversas características. La primera es que tiene células denominadas sinoviocitos tipo A y tipo B. Unos se encargan de la producción de líquido sinovial, que en este caso son los sinoviocitos tipo B, que son fibroblastos diferenciados, y los tipo A, que son macrófagos, se encargan de la defensa de esta membrana. Es muy importante entender que alrededor de las articulaciones también encontramos tendones que se insertan y en medio de ellos hay elementos que se denominan bursas. Las bursas son elementos grasosos que lubrican esas zonas y permiten que se disminuya la fricción cada uno de los tendones que está trabajando alrededor de ellas. Una vez que platicamos sobre las características normales del cartílago, es importante que ustedes sepan que esta enfermedad solamente por la presencia de la bacteria no se va a llevar a cabo. Necesita diversos factores alrededor que predispongan el inicio de la infección. En este caso, los factores de riesgo que se han identificado son principalmente la obesidad. La obesidad se dice que de 6 a 7 veces más aumenta el riesgo de presentar una complicación como artritis séptica.
Y también se ha identificado que los pacientes que presentan diabetes mellitus o hipertensión arterial suelen ser candidatos susceptibles a presentar con mayor incidencia este tipo de infección. Otro de los puntos más importantes es que enfermedades inmunológicas o enfermedades crónico-degenerativas severas pueden asociarse a 1 o 2 veces más de factores de riesgo. Como mencioné anteriormente en el video pasado, la alimentación es un pilar fundamental de todo este proceso. Otro factor de riesgo que se ha ido identificando es la ingesta de alcohol y la ingesta de tabaco. El tabaco, el alcohol y otras sustancias tóxicas pueden hacer que el cartílago pierda sus propiedades normales y que con ello disminuya su vascularidad. Con esto se vuelve más predisponente a presentar una infección. Otro punto muy importante es que las personas que consumen drogas por el hecho de estar compartiendo jeringas pueden condicionar una infección de este tipo. Se han visto asociados algunas complicaciones alrededor de una cirugía. Recordemos que los mecanismos por los cuales una infección llega a la articulación puede ser de manera indirecta, directa o hematógena. En el caso de las infecciones que llegan asociadas a una cirugía o en su defecto la comunicación por medio de un segmento que ya está previamente infectado, tenemos algunos factores alrededor. Cuando nosotros colocamos como ortopedistas placas, tornillos o dispositivos protésicos alrededor de una articulación, lo que pasa es que aumenta el riesgo de presentar una infección. Esto se disminuye con diversos elementos que nosotros utilizamos, como el uso de antibiótico profiláctico, el uso de flujo laminar alrededor de la sala, controlar que no haya muchas personas en ese momento cuando nosotros estamos haciendo la evaluación. Estas medidas se ha visto que, bien llevadas a cabo, disminuyen de manera considerable el porcentaje de presentar una infección articular posterior a una cirugía. Sin embargo, a pesar de estas medidas ser usadas, se ha reportado en la literatura hasta un 1% de la complicación, bien llevado a cabo todo este proceso. Nosotros a lo largo de nuestra piel y en diversos órganos tenemos microbiota normal. Esas bacterias en condiciones normales no tendrían por qué generar ningún tipo de infección. Sin embargo, cuando nosotros presentamos una herida o un elemento que permite la comunicación con las articulaciones, podría aumentar el riesgo de presentar una infección. En la literatura se reporta que la artritis séptica está asociada principalmente a el grupo de estafilococos como agente etiológico causal más importante. Sin embargo, tenemos que individualizar cada paciente para determinar qué es lo que está pasando, porque se ha descrito en la literatura que personas como los drogadictos tienen más asociación a otro tipo de bacterias, los recién nacidos tienen asociación a Haemophilus influenza, y también algunas personas inmunodeprimidas pueden presentar enfermedades polimicrobianas o también enfermedades por hongos como cándida. Identificar la bacteria que origina este problema nos va a permitir tener más herramientas para atacarla. Desde el 2008, Price y colaboradores presentaron un trabajo en el que describían un grupo de bacterias muy específicas que tenían características de resistencia importantes. Estas bacterias, por sus letras, se denominaron bacterias escape, que posteriormente se han ido modificando, pero la característica principal que tienen estas bacterias es que son multiresistentes y que por ende, si no es tratada de manera adecuada, pueden generar infecciones recurrentes o resistencia a antibióticos completa. Este tipo de bacterias también tiene una característica: producen biofilm. El biofilm es una masa de proteoglicanos que las mismas bacterias producen, las cuales le permiten adherirse a las superficies y evitar que el flujo sanguíneo de los elementos de respuesta del organismo para poder atender una infección lleguen a su lugar. Entonces, el biofilm tiene diversas características. Le permite adhesión a las bacterias, le permite tener mayor comunicación entre ellas, le permite que tenga mayor crecimiento de algunas otras colonias que se encuentran en ese lugar. También le va a permitir aislarse de los antibióticos y con ello generar una infección más agresiva, la cual no tenga mecanismo de defensa que lleguen a ella. El biofilm no solamente favorece la colonización y la adherencia, sino que también va a actuar como medio de cultivo. Le va a permitir nutrirse y también va
a ser un medio donde se van a producir diversas enzimas como la colagenasa, fibrolicinas y leucotoxinas que van a ayudar a que las células alrededor no puedan defenderse ante esta agresión. El biofilm generalmente tiene predisposición por las superficies óseas y los materiales ortopédicos, los cuales, como no tienen circulación, es más fácil que sean colonizados. Otra de las características más importantes que tienen las bacterias es que últimamente se ha determinado que tienen comportamientos sociales coordinados. Estos son denominados quorum sensing. El quorum sensing es un mecanismo de expresión genética en el cual se genera una autoinducción para aumentar las resistencias bacterianas que presentan. Esta resistencia se acelera. Las mismas bacterias producen RNAs mensajeros que atraen otras células, las cuales van a ayudar para hacer una comunicación eficaz y transmitirse la información genética para poder adquirir nuevas resistencias y tener mayor capacidad de defensa. Como les mencioné anteriormente, la artritis séptica es una urgencia real. ¿Esto qué tiene que ver? Si el daño en el cartílago pasa de las 8 horas, generalmente se vuelve permanente. Una vez de que llega la bacteria a la articulación, empieza un mecanismo de inflamación severo en el cual en las primeras 2 a 4 horas las células alrededor no tienen la capacidad de defenderse. Al ser un espacio completamente virgen de manera inmunológica, la bacteria accede fácilmente y las células no pueden llegar hasta después de que la inflamación ya es muy severa. En las primeras 2 a 4 horas, esta inflamación va a estimular que en el organismo se empiecen a producir los primeros polimorfonucleares y células de defensa que van a tratar de acceder a la articulación. Después de las 4 horas se empezarán a producir diversas enzimas que van a empezar a generar una lisis del cartílago. Para las 6 a 8 horas las células ya podrán ingresar y posteriormente de ellos empezará a producir el primer exudado purulento dentro de la cavidad articular. Esto no solamente generará un mayor aumento de volumen y mayor aumento de dolor y sintomatología que el paciente está presentando producto de la infección. Para este entonces tendremos una degradación de colágeno casi a su totalidad, una degradación del cartílago y de la matriz extracelular y con ello un daño articular reversible. Esta es la importancia del por qué su diagnóstico tiene que ser en las primeras 6 horas. El diagnóstico de esta patología se basa principalmente en 4 pilares: el diagnóstico clínico, el diagnóstico por medio de mecanismos o elementos no mínimo invasivos como la toma de laboratorios con las pruebas analíticas y la toma de estudios como las imágenes radiológicas o algún otro tipo de estudio como el ultrasonido, y por último los estudios altamente invasivos como la toma de cultivo o algunas otras muestras que podemos adquirir por medio de una cirugía. La literatura menciona de que al menos el 80% de los pacientes que sufren esta enfermedad van a presentar un dolor intenso asociado a la articulación. Las articulaciones que comúnmente se ven afectadas generalmente suelen ser la rodilla en primer lugar, la cadera en segundo lugar y en tercer lugar el hombro. El dolor generalmente suele ser asociado a otras características: inflamación, aumento de volumen, limitación para realizar algún tipo de movimiento, efusión articular, es decir, que la articulación esté ocupada de algún tipo de líquido, y prácticamente, como ustedes pueden ver, son todos los datos inflamatorios que Paracelso describió en algún momento. Cuando ya presentamos algún tipo de fístula en el sitio donde está la infección articular, generalmente este proceso ya es tardío y el daño articular ya está previsto. Con respecto a la parte analítica, nosotros tenemos diversas herramientas que podemos utilizar para poder diagnosticar este tipo de enfermedad. El diagnóstico de esta patología generalmente es biometría hemática con bandas y reactantes de fase aguda. La BCG y la PCR son valores que nos permiten determinar cuando hay una inflamación en el organismo, y esta causa, aunque no suele ser tan específica para decirnos que hay una infección, sí nos sirve para llevar el control de la remisión de la infección. Esta reactantes de fase aguda puede verse elevado por diversas causas. Puede ser desde un golpe simple, una enfermedad inmunológica, un embarazo o la condición física extenuante. Por eso es importante que nosotros nos apoyemos de más estudios para poder llegar a cabo una conclusión adecuada y un tratamiento certero. Otra de las pruebas que comúnmente utilizamos nosotros en este tipo de patología es la esterasa leucocitaria. La determinación de esterasa leucocitaria se lleva a cabo mediante la tira de ego
en la almohadilla de esterasa leucocitaria que hace una hidrólisis del ácido carbónico al momento de tener contacto con algún líquido. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es puncionar la articulación que está afectada. Esa punción también nos va a servir para poder mandar otro tipo de pruebas como el citológico y el citoquímico, que vamos a hablar más adelante, y vamos a colocar de ese líquido que extrajimos 2 gotas en la almohadilla de esterasa leucocitaria. Esto nos va a permitir que en menos de 2 minutos tengamos la respuesta de esta prueba. La prueba generalmente se manifiesta como negativa, trazas, positivo una cruz y positiva 2 cruces. Este tipo de pruebas, generalmente cuando sale positiva 2 cruces, es completamente específica y sensible para un proceso infeccioso articular. Esta prueba tiene la ventaja de que nos ahorra tiempo. Cuando las pruebas de laboratorio citológicos y citoquímicos suelen llevar mucho tiempo en cuanto a la producción y en cuanto al procesamiento, generalmente esta prueba, después de la toma de la muestra, solo necesitamos 2 minutos para tomar una decisión ante el tratamiento a seguir. Recordemos que el tiempo es oro en este tipo de patologías, entonces mientras más tiempo nosotros demoremos, más complicaciones podemos encontrar alrededor de esta enfermedad. Sin embargo, esta prueba tiene algunas limitaciones. La esterasa leucocitaria, cuando se toma un líquido articular muy purulento o que está manchado con contenido hemático, suele ser no tan efectiva en cuanto a su diagnóstico. En estos casos, la literatura recomienda que se centrifugue la muestra y con eso nosotros obtenemos una muestra más viable para poder analizar. Después del centrifugado, ese líquido lo podemos analizar y darnos el resultado de manera adecuada. La prueba de esterasa leucocitaria se describió desde el 2011 y esta muestra de líquido también puede ser de otro tipo de órganos. Puede ser líquido cefalorraquídeo, gástrico, pulmonar, pleural o en su defecto de cavidad articular. El gol estándar por excelencia ante el diagnóstico de artritis séptica es el aspirado de líquido sinovial con la evaluación del citológico y citoquímico. Esto nos permite determinar un conteo de leucocitos, la presencia de glucosa, incluso la presencia de pus dentro de la articulación. Generalmente en este tipo de infecciones la presencia de leucocitos supera los 50.000 elementos celulares. Sin embargo, en esta prueba tenemos que tomar varias cosas. La primera es que si el paciente ha sido sometido a antibióticos previamente a la punción y al análisis, puede salir completamente alterada. Este es un punto muy importante porque un bajo conteo de elementos celulares no siempre descarta una artritis séptica. También tenemos que entender otra cosa, que los elementos inflamatorios derivados de enfermedades inmunológicas también pueden generar un aumento de la celularidad. Puntos importantes que debemos tener en cuenta ante la punción articular. Generalmente la glucosa también suele ser otro de los elementos que tomamos en cuenta. En este caso suele estar muy disminuida. En este tipo de patologías también la parte de la tinción Gram es muy importante. A diferencia del cultivo, no siempre tiene la capacidad de identificar al organismo. Se habla de que 1 de cada 3 veces que se aplica puede identificar al organismo de manera eficaz. Por eso es importante que el líquido que nosotros obtengamos, aparte de mandar a citológico y citoquímico, mandemos a cultivo junto con las demás pruebas. Los estudios radiológicos generalmente nos ayudan a complementar la evaluación y poder trabajar en el diagnóstico diferencial. Hay otro tipo de elementos que pueden causar un dolor articular de manera inicial y de manera aguda de inicio espontáneo, como un tumor articular o una fractura, si es que el paciente no nos refiere que recibió algún impacto o golpe. Como nosotros podemos ver en la imagen de la radiografía, encontramos una radiografía simple de rodilla sin contraste en la cual observamos una lesión geográfica con lesiones líticas alrededor de la zona metafisaria y epifisaria de la tibia, en la región proximal. Este tipo de lesiones a veces suele confundirse con enfermedades tumorales, osteomielitis crónica o algún otro tipo de lesiones benignas que suelen generar este tipo de alteraciones. Por eso es importante que en conjunto todas las pruebas nos lleven a cabo la sospecha de esta enfermedad. Y por último, aunque la prueba de punción articular es el gold estándar como prueba más sensible, la prueba más específica para determinar el agente patógeno va a ser siempre el cultivo. Mediante la toma de algún tipo de tejido, biopsia o en su defecto de hisopado alrededor de la articulación, que en este caso se prefiere que sea cultivo biopsia, solemos identificar con mayor efectividad, hasta en un 97%,
el agente patógeno que está causando este problema. Sin embargo, cuando se toma un cultivo nos enfrentamos a diversos problemas, entre ellos la forma en la que se tomó el cultivo, el tiempo que se tardó en procesar y también los medios de cultivo en donde se sembraron. Estos tres factores pueden generar que a la larga la bacteria no salga positiva o que podamos tener fallos alrededor de la toma del cultivo. También, si antes de tomar el cultivo el paciente recibió antibiótico, es importante que lo mencionen, ya que esto puede cambiar los resultados y alterar las pruebas de diagnóstico. Y bueno, una vez llegado al tratamiento, tengo que mencionarles que mientras más rápido podamos atender esta patología, mejor va a ser. El tratamiento tiene enfocado diversos objetivos. El primero siempre va a ser eliminar completamente de manera radical la infección. La segunda va a ser enfocado a la presencia de manejo adecuado de los tejidos y los espacios muertos que puedan quedar alrededor de ello. También, si nosotros tenemos implantes ortopédicos, es muy importante que verifiquemos que no haya presencia de biofilm. El tratamiento, aunque va de la mano con el antibiótico, que en este caso el tratamiento de primera elección antibiótico es los betalactámicos por el agente causal más común, siempre es importante que no se instaure el antibiótico antes de la toma del cultivo. Por otro lado, es muy importante que el tratamiento quirúrgico, para eliminar de manera radical todo el tejido que tenga datos macroscópicos de infección, sea llevado de manera inmediata. Como recordemos, a las primeras 6 horas de esta enfermedad vamos a presentar lesiones articulares importantes e irreversibles. Es por eso que mientras más rápido actúe un cirujano, el paciente tendrá menos cantidad de secuelas. Como comentario, solo la rifampicina y el linezolid son antibióticos que van a penetrar el biofilm. Entonces, si nosotros tenemos ya una infección con biofilm asociado, es muy importante que llevemos a cabo el tratamiento quirúrgico inmediato, ya que las quinolonas, los betalactámicos y los aminoglucósidos no van a poder penetrar hacia estos tejidos. La técnica quirúrgica consiste en realizar ya sea una incisión abierta o vía artroscópica y por medio de ella llegar hacia los tejidos para poder hacer una sinovectomía, es decir, quitar completamente la cápsula articular que está cubriendo esta zona para poder erradicar la infección. También tenemos que quitar los tejidos alrededor que estén comprometidos y uno de los puntos más importantes es que el barrido mecánico tiene que ser por medio de agua. Generalmente utilizamos solución salina estéril, la cual nos permite eliminar las bacterias de manera microscópica. Sin embargo, en ocasiones puede llegarse a cabo otro tipo de sustancias como la clorhexidina líquida procesada para articulación, la cual nos permite generar un efecto antiséptico también en el sitio donde está el problema. No se recomienda utilizar yodopovidona o también otro tipo de elementos como agua oxigenada. A pesar de que son bacteriostáticos y bacteriolíticos, suelen causar una irritación mecánica sobre el cartílago y también generar una osteólisis a nivel del hueso. Esto es lo mínimo que tienen que saber ustedes sobre artritis séptica y cómo diagnosticarla. Recuerden que el pronóstico de esta enfermedad va a depender de qué tan rápidos y eficientes sean para poder llevar a cabo el diagnóstico certero de esta enfermedad y canalizar al paciente para que pueda llevarse el tratamiento quirúrgico de manera correcta y temprana. Como resumen, entonces dejamos que es una enfermedad inflamatoria causada por un agente patógeno, el cual comúnmente es estafilococo dorado, en su mayoría de las ocasiones, que las articulaciones que más comúnmente se ven afectadas son la rodilla y la cadera, suele ser una invasión de una enfermedad infecciosa a la articulación, la cual desencadena un daño celular y cartilaginoso irreversible en las primeras 6 horas, que el diagnóstico es completamente clínico en su mayoría como diagnóstico inicial rápido y que las pruebas de diagnóstico tenemos que combinar diversas herramientas para poder tener la certera de pasar al paciente a un tratamiento radical como es el quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va enfocado principalmente a contener y erradicar la infección antes de que se forme un biofilm y que las bacterias puedan desencadenar una resistencia mayor que pueda llevar infecciones recurrentes o la tan peligrosa osteomielitis. Espero que les haya gustado la revisión del tema. Si tienen dudas, por favor, no duden en escribirme y déjenme en sus comentarios, por favor, algunas sugerencias que puedan tener en relación al video. Síganme, por favor, en redes sociales y denle like para que pueda llegar a más personas y pueda compartir este tipo de información que a todos nos sirve. Hasta luego.